muchos líderes de ventas en particular que ahora están pensando un poco más en Customer Success que pensaban antes, ¿no? Porque tal vez el embudo nuevo se ha congelado un poquito, entonces están viendo cómo promueven la retención y expansión de cuentas existentes, ¿no? Y como resultado de esa realización y ese enfoque, también están preguntándose si no lo tienen todavía, y en muchos casos no, cómo implemento un área de Customer Success. Entonces, yo creo que sería muy interesante escuchar de ti un poco de cómo fue el proceso de crear un área de Customer Success de cero y cómo se hace. Am, Creo que esa es una muy buena pregunta. Esa pregunta me la hice yo hace 2 años. Y creo que en el mercado o el contenido al que pude tener acceso en su momento no era tan vasto. ¿Qué pasa o a qué reto yo me enfrenté? Y ahorita les cuento cómo pueden implementar un departamento o un equipo similar de acuerdo a mi experiencia. Pero a lo que yo me enfrenté fue que había poco contenido para poder armar un equipo de Customer Success. Hace 2 años, cuando nosotros nos dimos a la tarea de investigar justo cómo crear un equipo de Customer Success, ni siquiera creo que sabíamos exactamente que el nombre era Customer Success. Sabíamos que existía un equipo ahí dentro de las compañías que se encargaba de hacer eso, pero no sabíamos realmente cómo, por qué y qué era Customer Success en ese momento. Nuestras ideas y lo que se hablaba en ese momento eran equipos como de Customer Happiness, equipos de postventa, para hacer upsells o para hacer crecer el revenue de las empresas. Eso era lo que hace 2 años se encontraba como contenido fácil o recomendaciones, y investigando un poco encontré contenido o encontré orientación sobre equipos de Customer Success en dos fuentes principales. La primera era en otras compañías que ya lo habían implementado, que tenían un equipo exactamente que se enfocaba en hacer esto. Y el otro contenido fue en fuentes de otros países, ¿no? Es decir, en México y Latinoamérica había muy poco contenido orientado a Customer Success. Te contaban que era como la iniciativa de moda, la iniciativa que podía ayudar a las empresas a crecer o cuidar a sus clientes, pero no te decían cuál era la guía o cuáles eran esos pasos que podías tú seguir. Entonces, pues empecé a consumir contenido en estos otros países, ¿no? Contenido en inglés, libros, por ejemplo, me llegué a topar algunos libros que hablaban de la parte histórica de Customer Success, que cómo se habían formado, cuál era el reto y el por qué surgió esta iniciativa de Customer Success. Entonces fuimos descartando un poco las otras iniciativas que en su momento sonaban, como esa de Customer Happiness que les platico. Entonces empezamos a consumir este contenido, y creo que una de las partes en este proceso que nos ayudó mucho fue el hablar con otras personas, con otros profesionales que habían enfrentado este reto, que tenían un equipo o que tal vez, por ejemplo, es un ejemplo muy concreto, en Latinoamérica pues habían empresas donde compañeros trabajaban que no tenían un equipo de Customer Success, pero en otro país ya lo tenían, y era una iniciativa que pronto iba a llegar a Latinoamérica. Entonces esas charlas con estos otros profesionales fue lo que nos fue guiando, ¿no? En ese camino sobre, ok, por aquí va la iniciativa, esto es lo que estamos buscando, nosotros queremos lograr un poco formar un equipo similar a lo que ustedes tienen. Y creo que fue un proceso de 3 meses, 6 meses de investigación, de hablar con personas, de encontrar esos expertos que nos pudieran orientar, porque como les decía, no había nada escrito como una guía específica de Customer Success. O sea que hicieron un proceso de benchmarking muy profundo. Em, yo creo que sería interesante que nos cuentes un poquito más sobre cómo lo comenzaron a implementar en el contexto de Gushchat. Creo que una vez que reunimos toda esta información y comparamos todas las iniciativas, la clave fue ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica quiere decir que corrimos pequeños pilotos con ciertos clientes y empezamos a jugar un poco con la estrategia y determinar si funcionaba o no funcionaba, en dónde nos estábamos equivocando, dónde habíamos acertado, y conforme obteníamos más información de cómo hacer mejor el equipo,
pues lo íbamos adaptando en la estrategia. Entonces prácticamente podría decir que fue un proceso de prueba y error, fue un proceso de aprendizaje largo para encontrar como el proceso adecuado de Customer Success para nosotros como compañía. Y creo que uno de los retos o lecciones que aprendimos en ese proceso, eh, no digo que nos dolió, pero son buenas lecciones que redujo nuestra curva de aprendizaje, fue el haber pensado en un principio que todos nuestros clientes en la compañía debían de tener una posición de Customer Success que les pudiese brindar atención. Entonces, a todos los clientes les queríamos tratar por igual, tratar con esa excelencia de servicio postventa y ayudarlos a crecer. Y creo que esa fue nuestra primera lección, que era entender no todos nuestros clientes necesitaban realmente una posición de Customer Success. Como visión o como iniciativa de negocio sí, pero como una posición que acompañara a los clientes no era tan necesario como nosotros lo pensamos. ¿Qué es lo que pasó al principio? Es que, y eso es uno de los errores que pueden cometer los equipos que quieran implementar, es, pues, si quieren involucrar a todos sus clientes con este tipo de iniciativas, pues van a requerir un equipo muy amplio de posiciones, ¿no? Que cubran. Entonces, a nivel presupuestal, y si es algo que apenas están probando, puede hacer que se complique la estrategia. Y lo que nosotros hicimos al darnos cuenta que no teníamos el ancho de banda a nivel de personas y que también, aunque le ponías a un cliente un Customer Success para que le ayudara a cumplir sus objetivos y demás, no todos los clientes reaccionaban de la misma forma, en el sentido participativo, ¿no? De decir, qué bueno que tengo una persona que puedo aprovechar, que está entendiendo mis objetivos, que me va a estar acompañando semana con semana, mes con mes en este proyecto a largo plazo. Y sí, o sea, el compromiso de los clientes era diferente. Mm, Creo que lo podría resumir en los clientes más grandes, los clientes que tenían proyectos pensados a largo plazo, con un mayor presupuesto y con objetivos muy claros, era una posición que les venía como anillo al dedo. Y las empresas más pequeñas, que de pronto solamente invirtieron en un pequeño proyecto y querían pilotearlo por un par de meses, pero no querían todavía reinvertir o ver cómo podían crecer más la estrategia, pues era una posición que, aunque se las proporcionábamos, no la aprovechaban porque podía que no tuvieran el tiempo o el presupuesto, o muchas veces un Customer Success quiere ir 3 pasos adelante sobre la estrategia del cliente porque ya vio cómo los puede ser exitosos, qué pasos deberían de seguir, y tal vez el cliente no está preparado. Entonces, creo que fue nuestra primera lección y entender, para cada tipo de cliente debe de haber un tipo de Customer Success. Si separáramos como la estrategia como por tipo o por segmentos, entonces los clientes deben de tener iniciativas de Customer Success diferentes, ¿no? Y que se puedan adaptar a las necesidades y disposición de cada cliente. Entonces, en grandes rasgos, encontraron dos segmentos. Uno que trataron como con una actitud y un approach mucho más proactivo. Y con el otro grupo, ¿cómo funcionaba? Pues creo que lo dijiste bien. Customer Success como tal, creo que es o sea, tiene una visión siempre proactiva, pero nos enfrentamos a que nuestros clientes pequeños no adoptaban muy bien esa proactividad. Entonces teníamos que crear como un Customer Success un poco reactivo. Cuando esos clientes tuvieran la necesidad o estuviesen listos en el crecimiento, Customer Success podía entrar y nuevamente acogerlos en la estrategia. Pero para los clientes más grandes tendríamos que volvernos proactivos y ser nosotros quienes lideráramos esas iniciativas de crecimiento o de mejoras. Entonces, creo que partimos ahí separando a los clientes por cada tipo de Customer Success, lo que fuera la parte proactiva, lo que fuera la parte reactiva. Y a nivel de estrategia, separamos la forma en que tocábamos base con cada cliente. Customer Success proactivo con los clientes que tuvieran ese tiempo, pues era un acompañamiento presencial, era un acompañamiento semana con semana, llevar un plan de trabajo, llevar un seguimiento muy específico en el proyecto de cada cliente. Y en la parte de Customer Success, a lo que llamaremos un poco reactivo, teníamos al equipo de marketing, al equipo comercial, combinando esfuerzos para alimentar a esos clientes de casos de éxito, de iniciativas
o contenido específico sobre las nuevas innovaciones. Y prácticamente lo que estábamos haciendo desde Customer Success es cómo podemos ir preparando a estos clientes que todavía no están listos para adoptar una estrategia de Customer Success, irlos preparando, irlos educando y acompañándolos en su proceso a lo mejor de crecimiento del proyecto hasta que estuvieran listos y los pudiéramos tomar nuevamente para una estrategia proactiva. Entonces, hoy en día tenemos prácticamente operando la estrategia de esa forma. Y cada vez que hemos detectado que un cliente que no tenía un Customer Success proactivo, por así decirlo, ya está listo, ha consumido el contenido, se ha educado, su estrategia ha madurado, nosotros lo hemos adoptado y lo hemos ahora llevado como a la parte proactiva, ¿no? Entonces, este modelo nos ha funcionado. Es un modelo que sigue, creo que no hemos dejado de aprender y no hemos dejado de probar. Creo que iterar es la clave del éxito de nuestro modelo a nivel de Customer Success, de por qué ha funcionado muy bien para nosotros, porque hemos estado iterado y si algo no funciona, lo medimos, esperamos un tiempo y si no funcionó, lo cambiamos, ¿no? Y las cosas que sí funcionaron, pues tratamos de entender por qué y pues tratamos de replicarlas y ver cómo todavía las podemos mejorar un poco más.